Bueno, es un placer, Jordi, tenerte hoy para esta entrevista, este ciclo de entrevistas que estamos haciendo en la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación musical. Dime, Gracias por invitarme y eh, espero poder aportar algo interesante. dime, estoy segura que sí. Para preparar esta entrevista estuve mirando un poquito tu trayectoria y la verdad es que quedé bastante intrigada de saber que eres ingeniero en telecomunicaciones, pero que te dedicas sobre todo a difundir los beneficios que tiene la música en bastantes áreas, ¿no? Es decir, tanto en la educación como en la salud y mismo el impacto que tiene en el marketing. Y me interesaría saber cómo has llegado hasta aquí, digamos, cuál ha sido tu trayectoria y por qué esa fascinación por la música. A ver, la historia es un poquito larga, intentaré resumirla. Yo tuve la suerte de nacer en una familia musical. Mi bisabuelo tocaba la acordeón, yo no lo conocí. Mi abuelo tocaba el saxofón, de hecho es uno de los regalos que conservo, que es su saxofón. Mi padre era pianista. Somos 6 hermanos y nos encontramos que a los 3, 4 años pues era una rutina diaria de que nos enseñaran el solfeo, a tocar el piano y bueno, y todos hicimos la carrera de piano, al margen de formar un grupo musical con el acordeón, que bueno, con ese instrumento viajamos por Europa, grabamos el inglés, en fin, hay todo un historial bastante amplio. Claro, cuando llegó la etapa universitaria, pues era imposible compaginar música con los estudios y además con ingeniería de telecomunicaciones. Así que yo lo intenté seguir de la manera que pude, dar una clase. Entonces estaba en Aranjuez, vivía en Aranjuez, estuve en el Conservatorio de Música de Aranjuez dando alguna clase. Allí fundé una... pero no la podía dejar. Era algo que yo viví de forma muy intensa. Bueno, pues curiosamente fue a raíz de que comencé a salir a correr, fíjate qué cosas, para perder un poco de peso y salía con música. Y empecé a tener experiencias para mí bastante alucinantes y quería saber la respuesta de qué me estaba ocurriendo cuando yo hacía ejercicio físico con música. Claro, yo entonces no sabía ni lo que era una neurona, pero pensaba, a ver, si yo salgo, por ejemplo, he tenido un problema en el trabajo, salgo a correr y vuelvo nuevo, qué me ha ocurrido? ¿Qué ha cambiado en mi cerebro? O lo que me asombraba más eran ideas que me iban surgiendo sin yo pensarlas, que eran ideas buenísimas que me aportaban soluciones. Claro, yo pensé, tengo que estudiar qué pasa en mi cerebro y más cuando está con el impacto de la música. Así que hice un máster en neurociencia y eso me dio, digamos, la base para intentar comprender un poquito qué pasaba en mi cerebro. Digo una base porque la neurociencia es amplísima, cada día hay investigaciones, avances, y bueno, entonces me sorprendió tanto que el hecho de aprender a tocar un instrumento o a cantar o a practicar danza pudiera efectuar cambios en la materia gris, en la materia blanca del cerebro, en niveles de neurotransmisores, para mí era algo totalmente desconocido. Yo conocía la música, bueno, cómo se forma o cómo se formaba en los conservatorios, aprender una obra musical con mucha técnica para ofrecérsela a una audiencia. Pero para mí la música no era nada más. Cuando empecé a leer informes de Estados Unidos, de Finlandia, de muchas partes del mundo, de que la música era capaz de todo esto, pues me lancé. Quizás esa curiosidad innata como ingeniero, ¿no? Quería saber por qué funcionan estas cosas. Y esto ha hecho que finalmente tu aprecio de la música haya aumentado muchísimo, me imagino, porque ya dejó de ser una actividad puramente artística y emocional y de placer, digamos, para ser una actividad transformadora. Sí, exacto. Yo en los últimos años, bueno, me he dedicado muchas horas a estudiar, a analizar, a dar conferencias, a escribir libros, todo lo que voy aprendiendo intento transmitirlo,
porque bueno, me asombro cada día de todos los estudios que se hacen al respecto. La música es un medio que es muy potente, que como medio pues puede hacer cosas buenas y cosas malas. Eso también hay que saberlo. Muchas veces se habla de la música solamente que aporta beneficios. Todos sabemos que con la música se ha torturado, por ejemplo, en prisiones de todo el mundo, desde Australia hasta Inglaterra, hasta Guantánamo. Entonces, bueno, la música es un medio que es muy potente porque alcanza estructuras del cerebro muy profundas y eso provoca cambios en la persona. Entonces, hay que saber muy bien qué es la música y qué puede hacer la música. Creo que es muy importante. ¿Piensas que este tipo de formación tendría que ser dada, por ejemplo, en los conservatorios para los estudiantes de música, que les aportaría a otra dimensión, digamos, de lo que están haciendo? Sí, yo lo veo fundamental. Yo he estado colaborando como docente en varios másteres de musicoterapia. Muchos estudiantes son graduados en música y es curioso porque me comentan es que nadie nos ha explicado nada de lo que pasa en el cerebro cuando yo estoy tocando y se asombran, ¿no?, de ver toda esa potencialidad que tiene la música. A ver, forma parte, el cerebro, digamos que es esta cosa gris que tenemos, gris y blanca aquí en la cabeza, pero es que de aquí surge todo. Entonces, es entendernos un poquito más a nosotros mismos, al fin y al cabo. Ujú. Em, la verdad es que este es un campo tan amplio, ¿no? Pero ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a un músico que es verdad que cuando uno se vuelve muy especialista y muchas veces el riesgo de los especialistas es que perdemos un poquito el contexto, ¿no?, y el significado de las cosas? ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a un músico de conservatorio para darle quizá otro contexto más amplio a simplemente al hecho de estar trabajando muchísimo para tocar una obra perfecta frente a un público? A ver, yo creo que el músico tendría que saber todas las horas que dedica a practicar qué está ocurriendo en su cerebro. Es decir, aspectos positivos, aumenta la materia gris, aumenta la materia blanca. Bueno, ¿para qué sirve esto? Pues una de las investigaciones que hay hoy en día es que posiblemente al llegar a la etapa de la neurodegeneración en edades avanzadas, si tenemos más volumen de materia blanca, eso va a ir más despacito y voy a ganar en calidad de vida. Es decir, que de alguna forma me estoy protegiendo ante posibles enfermedades que avancen más rápido. Él tiene que saber que si se pasa de entrenamiento, eso puede ocasionarle problemas también. Es decir, todos los abusos son malos. Entonces tiene que saber qué ocurre cuando él está practicando, ¿no?, qué cambios se producen en su cerebro y además qué cambios puede afectar a la gente que le está escuchando. Si él toca algo muy rápido y con mucho ritmo, afectará más a determinadas partes neuronales del cerebro de las personas que si toca algo que es muy melódico. Claro, eso, si un músico se lo plantea cuando va a dar un concierto, apenas tiene importancia. Pero si te lo planteas en que vas a visitar a un familiar enfermo y quieres de alguna forma despertarle algunas emociones o mejorarle en algún determinado sentido, sí que es muy positivo saber, ¿no?, cómo podrías hacerlo. ¿Qué efecto tiene el ritmo? ¿Qué efecto tiene la melodía? ¿Qué efecto puede ocasionar la armonía? Es decir, ir más allá de lo que es la interpretación musical. ¿Qué significa en mi cerebro y qué significa en el cerebro de otras personas? Ujú. Y por ejemplo, ¿qué avances ha habido en los últimos años con respecto a esta relación de la música y una enfermedad como puede ser el Parkinson? Bueno, ya hace unos cuantos años que se observó que una persona con Parkinson, si escucha una música, digamos, de tipo militar, con mucha percusión y ritmo, pues andaba mejor. Incluso daba la sensación de que era una persona casi normal. Luego, bueno, ha habido todos unos estudios que ha dirigido el equipo del doctor Taut, que es quien de alguna forma ha divulgado lo que es la musicoterapia neurológica, y entonces hay muchos estudios que indican que a las personas con Parkinson
puedes mejorar mucho el ritmo al andar escuchando simplemente un metrónomo, el sonido de un metrónomo adecuado a su ritmo inicial. Luego, poco a poco, bueno, la velocidad se va aumentando, ¿no? Pero cuando ya esa persona está más o menos entrenada, simplemente con que ella piense mentalmente ese sonido o una canción que le guste, que tenga ese mismo ritmo, eso le ayuda a andar mejor. Y de alguna forma es, bueno, la influencia. A ver, el sonido cuando entra a través del sistema auditivo se convierte en impulsos nerviosos, ¿no? En potenciales de acción. Y eso baja por muchas vías nerviosas. Bueno, pues hay unas partes del cerebro relacionadas con el movimiento que están afectadas por estas vías nerviosas con la información de audio del sonido. Y bueno, pues es algo que es muy positivo y que se ha experimentado mucho. Se utiliza mucho en centros de rehabilitación. Evidentemente el Parkinson no se lo va a quitar, pero le va a mejorar algunas disfuncionalidades que pueda tener esa persona. Ujú. Y uno de los aspectos bastante increíbles de la música es todos los recuerdos que nos despierta, ¿verdad? ¿Cómo se puede utilizar esto para personas, por ejemplo, con Alzheimer, para ayudarlas a recobrar recuerdos viejos, digamos, de infancia o de juventud? ¿Cómo se puede utilizar la música en ese aspecto? Hay uno de de las muchas cosas que la de neurociencia aún no sabe explicar, es porque lo último que se pierde en una persona con demencias es la música de su juventud. Sí que se ha localizado el área cerebral y está en una parte que se llama corteza cingulada, y se ha observado que esa parte del cerebro, aunque tenga la misma densidad de placas de beta amiloide que en otras partes del cerebro, no se desencadenan los procesos metabólicos que anulan y hacen que todas esas neuronas mueran, ¿no? Parece ser, no se sabe por qué, que allí se conserva y como si se protegiera de alguna forma el recuerdo musical. Entonces hay muchas experiencias de personas con Alzheimer que les pones una melodía de cuando tenían 15 o 16 años, la cantan, pero no saben, no recuerdan el nombre de su esposo, de su mujer o de sus hijos, ¿no? Y bueno, por eso la melodía se utiliza mucho para intentar dinamizar la actividad neuronal de las redes neuronales que conectan todas esas áreas. Y uno de los trucos que hay es que si una persona con demencias recuerda una melodía y la letra, pues se intenta cambiar la letra original por ejemplo, los nombres de las personas que ha olvidado, para ver si el sustento de la melodía, junto con esas nuevas palabras, le ayuda a memorizar. Son herramientas y trucos que se van descubriendo. Jordi, dime, ¿y todos estos estudios que has hecho, todas estas investigaciones finalmente, te han ayudado a disfrutar de otra manera de la música, a vivirla de otra manera ahora? Por ejemplo, cuando tú lo comparas con el periodo en que salías a correr y que la música te producía esos efectos, ¿ha cambiado algo este tipo de comprensión de los efectos de la música en ti? A ver, lógicamente cuando tú aprendes más de una determinada materia, te vuelves mucho más analítico. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la habilidad del tono absoluto desde pequeño. Y claro, muchas personas me preguntan, pero eso es muy bueno, ¿no? Yo digo, pues a veces no lo es, porque si voy a escuchar una obra musical o un concierto, sin querer, yo estoy oyendo todas las notas y me impide a lo mejor disfrutarlo como lo haría una persona que no tiene esa habilidad. Entonces, quizás, claro, yo analizo mucho más la música, soy más consciente de lo que puede hacer la música en cuanto al ritmo, melodía, armonía, y quizás lo analizo demasiado y eso me impide a lo mejor disfrutarlo más que si no supiera todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no disfrute con la música, al contrario, me puedo explicar cosas que antes no me explicaba, o sea que eso me hace más feliz, ¿no? De acuerdo. Dime, y en todas las cosas que has estudiado y en todos el potencial que tiene la música para ayudar a la gente, es decir, todos sus beneficios, ¿qué es lo que más te parece que estamos desaprovechando
de estos efectos de la música? ¿Cómo podríamos utilizar la música mejor para tener una sociedad más, más feliz y más sana? Bueno, yo creo que la música tendría que ser, por ejemplo, una materia transversal en el sistema educativo desde los 3, 4 años, por lo menos hasta los 12. Pero no como una materia para enseñar a tocar la flauta dulce o para escuchar obras sinfónicas. Es decir, la educación musical tiene que aportar sensibilidad, percepción, tienes que jugar con los sonidos, tienes que experimentar, tienes que tocar en grupo, experimentar una serie de hechos para disfrutar de la música, no para aprender y leer una partitura. Si conseguimos eso, no estamos solamente haciendo que ese niño o esa niña tenga una habilidad musical, sino que estamos desarrollando su cerebro. Conseguiremos que la conexión entre los dos hemisferios pueda ser más rápida. Y eso no solamente lo va a utilizar para la música, sino que lo utilizará para el cálculo, para las habilidades del lenguaje. Es decir, que estudiando música estamos favoreciendo un terreno neuronal que nos va a ir muy bien para otros aspectos, ¿no? Otros aspectos o materias, y luego, evidentemente, para el mundo laboral. La música nos puede aportar mayor concentración. La música también nos aporta valores. Cuando un grupo de niños prepara algo para tocar en grupo o cantar en grupo, bueno, pues hay un cierto respeto en que si yo no sé muy bien mi parte, voy a fastidiar la del grupo. Entonces, estás creando también un trabajo de valores que es muy importante, ¿no? El del respeto, el de la constancia, que es importantísimo. Y bueno, yo creo que todo esto en el sistema educativo habría que cambiar quizás un poquito los protocolos para darse cuenta realmente de que la música es mucho más que un entretenimiento. Evidentemente entretiene y eso es perfecto y hace felices a las personas, pero también desarrolla la parte cerebral y eso puede conducir a muchas mejoras importantes. Por eso creo también que los maestros, los profesores, tendrían que saber un poquito de neurociencia. Ahora que está un poquito de moda la neuroeducación, dentro de la neuroeducación hay muchos estudios que indican que el aprendizaje musical mejora mucho las habilidades lingüísticas, porque ¿qué diferencia hay entre un sonido de un instrumento musical o del lenguaje? Si yo estoy perfeccionando mi oído ante sonidos musicales, lo estoy perfeccionando ante fonemas, ante frases, palabras. Por ejemplo, se ha encontrado que se pueden solucionar problemas de dislexia trabajando lo que es la percepción de ritmo musical, que en principio parece ser que no tiene nada que ver, pero bueno, cuando hablamos hay pausas, hay melodía, hay ritmo, y lo mismo ocurre con la música. Yo creo que todo esto, bueno, pues se tendría que tener en consideración. Pienso, no sé, opino que sería mucho más gratificante para un profesor que enseña a tocar un instrumento darse cuenta que lo que está obteniendo no es solo un resultado sonoro de una obra, sino realmente que está trabajando para desarrollar un individuo a múltiples niveles, ¿verdad? Para no centrarse simplemente en un producto, sino que el proceso en sí es extremadamente enriquecedor. No sé cómo lo ves y qué se podría hacer para ayudar a tener esta percepción de la música, no solo como con el fin de un producto, sino volvernos más conscientes que forma parte de la formación del individuo y del enriquecimiento de cada persona. Sí, la cultura griega, Platón, Aristóteles, bueno, que ya consideraban a la música como el quadrivium, ¿no? Una de las 4 disciplinas fundamentales. No, como bien dices, para aprender a tocar, sino como formación del ser integral, ¿no? La música es que aporta muchas cosas a la persona. Al margen de poderte dar una habilidad musical, bueno, pues te aporta sensibilidad, te aporta lo que comentaba respecto a los valores, te aporta creatividad. A través de la música podemos aumentar la creatividad. Hay estudios que indican que a través de la música puedes mejorar las funciones ejecutivas. Es decir, la música
es una herramienta para trabajar el cerebro, para desarrollarte, ¿no? Para aportar todo lo positivo e intentar, bueno, pues desarrollarte a lo máximo. Es una herramienta que, bueno, hay que analizarla, estudiarla en profundidad y aplicarla. Exacto, sobre todo que no son dos cosas contradictorias. Tú puedes No, realmente tener un producto musical de excelencia y al mismo tiempo ser consciente de todo lo que le aporta al individuo como formación para la vida, ¿no? sí, fíjate, yo hace unos años me preguntaba por qué en las universidades mejores, americanas, inglesas, hay dos cosas que son comunes. El deporte, los equipos que tienen de deporte y las bandas de música, que casi todas las facultades tienen una banda musical. Claro, a lo largo de estos años es que estas dos actividades, el ejercicio físico para el cerebro es maravilloso y la música para el cerebro igual. Si juntas actividad física y música, empieza a haber ya algunos estudios, se produce una sinergia que aumenta unos efectos beneficiosos para el cerebro. Hace muchos años que aquí vieras a una persona salir a correr, bueno, te estoy hablando de, a lo mejor cuando empecé yo, hace unos 30 años, la gente decía, ¿qué hace este hombre? Está loco, ¿no? Yo recuerdo que tenía un amigo en una empresa americana, en Barcelona, en HP, en Hewlett Packard, y un día fui a verle, era al mediodía, y veo que sale una persona en pantalón corto, había un circuito de jogging y se pone a correr con lo más normal del mundo. Claro, eso verlo en una empresa española, hoy en día quizás, pero hace 20 años no. Para nosotros sería desaprovechar el tiempo de trabajo para esa persona, pero es que esa persona después del ejercicio físico te aseguro que va a rendir más. O sea, es beneficioso para la empresa darle ese tiempo. Sin duda. ¿Y te parece que nuestra relación con la música va a cambiar de la misma manera que cambió nuestra relación con el deporte, estando mucho más conscientes de lo que nos aporta? Creo que si se divulga y todos aquellos que trabajamos con la música intentamos, bueno, poner nuestro granito de arena en hacer llegar esta información a la sociedad, yo creo que sí, tiene que cambiar, porque si no sería una pena desperdiciar el potencial que tiene. De acuerdo. El cambio número uno, ¿cuál sería para ti? El más urgente, el más necesario para la sociedad en la que estamos viviendo. Bueno, que hubiera esos cambios a nivel educativo, que los responsables políticos fueran conscientes de lo que puede hacer la música a nivel educativo para mejorar la educación de los niños. Y luego el otro cambio es que se consiga o que aumente, digamos, la introducción de la música en los hospitales, porque eso genera también cambios muy positivos y muy buenos. Bueno, estamos trabajando para ello, ¿verdad, Jordi? Sí, y Bueno, tanto. la verdad es que es un placer tenerte a ti, digamos, con todo este tipo de investigaciones y de divulgación, porque es verdad que yo considero que muchas veces son ámbitos que quedan a nivel de la investigación y que no trascienden suficiente finalmente a la sociedad en general y a los músicos en particular, que es una de las poblaciones que realmente nos interesa sobremanera. Sí, Eh, sí, sí. Es impresionante la cantidad de estudios que hay hoy en día de investigación. Y como bien dices, muchos se quedan a nivel académico. Son estudios complicados, pero yo creo que, bueno, simplificándolos y siempre buscando que la fuente sea rigurosa y correcta, pues hay que ir lanzando esos mensajes a través de las redes sociales, de conferencias, de, en fin, lo que sea para divulgar todo lo positivo que tiene y puede hacer la música. bueno, estás haciendo una obra fantástica y te agradecemos muchísimo. Entonces, felices de tenerte como socio en la Asociación Española de Psicología de la Música Muy bien, a y la vosotros. interpretación musical. Dime, y adelante a seguir promocionando y dando a conocer todos estos beneficios que muchas veces los músicos, los propios músicos profesionales, ni son conscientes de lo que puede hacer la música, ni en ellos ni en aquellos que los escuchan. Creo que realmente hay que seguir con esta obra como lo estás haciendo. Jordi, muchísimas gracias entonces y un abrazo para ti. Muy bien, muchas gracias Elsa y gracias por invitarme para esta divulgación conferencia. Un verdadero Gracias. placer.